Cuando mi hijo de 9 años contestó mi teléfono mientras yo estaba en la ducha, escuchó algo que ningún niño debería oír. Una voz masculina desconocida llamó mi amor, pensando que era mi esposa quien respondía. Ese momento de 5 segundos destruiría 15 años de matrimonio y revelaría una traición que me costó 52.000 euros. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Álvaro Medina Ruiz. Tengo 42 años y trabajo como ingeniero de obras públicas en Valencia. Durante 15 años creí que tenía un matrimonio sólido con Beatriz Serrano Molina, mi esposa de 39 años. Teníamos un hijo, Mateo, de 9 años, un niño inteligente y curioso que adoraba los videojuegos y me esperaba cada noche para contarme sobre su día en el colegio. Era un martes ordinario de septiembre de 2024. Recuerdo la fecha exactamente, 17 de septiembre, porque ese día marcó el antes y el después de mi vida. Llegué a casa del trabajo a las 7:30 de la tarde, como siempre. Beatriz estaba preparando la cena mientras Mateo hacía sus deberes en la mesa del comedor. Todo parecía normal, todo parecía perfecto. «Papá, ¿me ayudas con matemáticas después de cenar?», preguntó Mateo sin levantar la vista de su cuaderno. «Claro que sí, campeón», respondí revolviendo su cabello castaño mientras dejaba mi maletín en el sofá. Beatriz me saludó con un beso rápido en la mejilla, ese tipo de beso mecánico que dan las parejas después de años juntos. No sostenía mi mirada tanto como antes. Ahora que lo pienso, hacía meses que evitaba mirarme directamente a los ojos. Después de cenar, me di una ducha larga. El agua caliente siempre me ayudaba a relajarme después de revisar planos de construcción todo el día. Fue entonces cuando escuché el teléfono sonar en la habitación. Pensé que Beatriz lo contestaría, pero estaba ocupada recogiendo la cocina. Mateo, que jugaba en la sala cerca de nuestro dormitorio, escuchó mi móvil vibrar insistentemente sobre la mesita de noche. Como cualquier niño curioso de 9 años, corrió a ver quién llamaba. La pantalla mostraba un número desconocido, pero Mateo pensó que podría ser su abuela materna, quien a veces llamaba desde números diferentes cuando estaba de viaje. «¿Aló?», contestó mi hijo con su voz infantil y alegre. Hubo un silencio extraño del otro lado. Luego, una voz masculina que Mateo no reconoció respondió con tono íntimo y suave. «Mi amor, ¿puedes hablar?». Mateo se quedó paralizado. El hombre había usado esas palabras, «mi amor», con una familiaridad que confundió completamente a mi hijo. No era una voz que reconociera, no era la voz de ningún tío, ningún amigo de la familia, ningún compañero de trabajo mío que Mateo hubiera conocido. «¿Quién habla?», preguntó Mateo con voz temblorosa, sin entender por qué un extraño llamaba así. El silencio se hizo más denso. Mateo podía escuchar la respiración del hombre, como si estuviera procesando algo terrible. Finalmente el desconocido preguntó con nerviosismo evidente, «¿Quién eres tú? ¿Dónde está?». Pero se detuvo antes de terminar la pregunta. Mateo, inocente y confundido, respondió, «Soy Mateo, el hijo. Mi papá está bañándose y mi mamá está en la cocina». El silencio que siguió fue ensordecedor, 3 segundos que a Mateo le parecieron eternos. Luego, sin otra palabra, el hombre colgó abruptamente. El pitido continuo del teléfono resonó en el oído de mi hijo mientras él miraba la pantalla sin comprender qué acababa de suceder. Cuando salí de la ducha con una toalla envuelta en la cintura, encontré a Mateo sentado en el borde de nuestra cama, sosteniendo mi teléfono con ambas manos. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una confusión que me alarmó instantáneamente. «¿Qué pasa, campeón? ¿Estás bien?», pregunté secándome el cabello mientras me acercaba. Mateo levantó la vista hacia mí con expresión preocupada. «Papá, tu teléfono sonó y pensé que era la abuela, así que contesté», explicó con voz pequeña. «Pero era un hombre que no conozco». Mi corazón dio un vuelco inexplicable. Algo en su tono de voz me puso en alerta. «¿Qué dijo ese hombre?», pregunté intentando sonar casual mientras me vestía. Mateo bajó la mirada al teléfono en sus manos.
Dijo, mi amor, ¿puedes hablar? Y cuando le dije que era yo, se quedó callado y luego colgó muy rápido. Las palabras de mi hijo resonaron en mi cabeza como un gong. Mi amor. Un hombre desconocido había llamado a mi teléfono y había usado esas palabras esperando que alguien más contestara. Alguien que claramente no era yo. ¿Estás seguro de que dijo eso? Pregunté tratando de mantener la calma. Sí, papá, dijo mi amor con voz suave, como cuando tú hablas con mamá a veces, confirmó Mateo, y esas últimas palabras me atravesaron como un cuchillo. Intenté racionalizar. Quizás fue un error. Quizás el hombre se equivocó de número. Pero entonces, ¿por qué colgó tan abruptamente al escuchar la voz de un niño? ¿Por qué no se disculpó o explicó el error? No te preocupes, hijo. Seguramente se equivocó de número, dije revolviendo su cabello con falsa despreocupación. Ve a terminar tus deberes, ¿sí? En 5 minutos te ayudo. Mateo asintió, pero pude ver que algo en ese momento lo había perturbado tanto como a mí. Salió de la habitación lentamente, mientras yo me quedaba de pie, sosteniendo mi teléfono y sintiendo cómo una grieta invisible comenzaba a formarse en los cimientos de mi vida. Revisé el registro de llamadas. Número desconocido. Llamada entrante a las 20:43 horas. Duración, 37 segundos. Esos 37 segundos que cambiarían absolutamente todo. Durante los siguientes 3 días, no pude sacarme de la cabeza aquel telefonazo. Intentaba convencerme de que había sido un error, un número equivocado, una casualidad sin importancia. Pero cada vez que lo pensaba algo no encajaba. El hombre había llamado a mi teléfono, no al de Beatriz, y había colgado con tanta prisa al escuchar la voz de Mateo, como si hubiera cometido un error terrible. El viernes por la noche, mientras cenábamos pollo al horno con patatas, observé a mi esposa con nueva atención. Beatriz masticaba lentamente, concentrada en su plato, con el móvil boca abajo junto a su servilleta. Siempre lo dejaba así últimamente, nunca con la pantalla visible hacia arriba como hacía antes. ¿Cómo estuvo tu día en el estudio?, pregunté intentando sonar casual. Beatriz levantó la vista brevemente. Normal. Reunión con un cliente nuevo por la mañana. Pape, leo toda la tarde, respondió sin dar detalles, volviendo la atención a su comida. Antes me contaba historias completas sobre sus proyectos de diseño. Me hablaba de los clientes difíciles, de las ideas que tenía para renovar espacios, de los compañeros con quienes discutía sobre estilos arquitectónicos. Ahora sus respuestas eran vagas, cortas, como si hablar del trabajo fuera una obligación aburrida. ¿Tienes reunión el martes que viene otra vez?, aventuré, recordando que los últimos 3 martes había llegado pasadas las 10 de la noche. Sí, con el equipo de arquitectos. Ya sabes cómo son estas cosas, se alargan, dijo sin levantar la mirada del plato. Mateo interrumpió pidiendo permiso para levantarse y fue a su habitación a jugar. Nos quedamos solos en la mesa. Beatriz revisó su móvil rápidamente, tecleó algo con velocidad y lo guardó en el bolsillo de sus pantalones negros. Ese gesto fue tan rápido, tan furtivo, que confirmó algo que había estado negando durante días. Mi esposa escondía algo. El sábado por la mañana decidí prestar atención real a sus patrones de comportamiento. Beatriz se levantó a las 9, preparó café y revisó su teléfono durante 20 minutos consecutivos mientras yo hacía desayuno para Mateo. Sonreía mirando la pantalla. Una sonrisa pequeña, íntima, que no me dirigía a mí hacía meses. «¿Algo interesante?», pregunté señalando su móvil con la cabeza. Beatriz bloqueó la pantalla inmediatamente. «Nada. Tonterías de Instagram», respondió dejando el aparato sobre la encimera, nuevamente boca abajo. Esa tarde fuimos al parque con Mateo. Mientras nuestro hijo jugaba en los columpios, Beatriz recibió una llamada. Miró la pantalla. Su rostro cambió sutilmente y rechazó la llamada sin contestar. 30 segundos después, se excusó diciendo que iría al baño del parque. Tardó 15 minutos. Cuando regresó tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y evitó mi mirada. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo llamó Marta para contarme un drama familiar, mintió. Marta era su hermana, pero Beatriz nunca rechazaba llamadas de Marta y definitivamente no tardaba 15 minutos en el baño para hablar con ella.
El domingo sucedió algo que me heló la sangre. Eran las 6 de la tarde y Beatriz acababa de llegar del gimnasio. Subió directamente a la ducha sin siquiera saludarme. 30 minutos después, bajó con el cabello húmedo, ropa limpia y un perfume diferente al que usaba normalmente. Un perfume más intenso, más seductor. ¿Vas a salir?, pregunté desde el sofá donde ayudaba a Mateo con un rompecabezas. Tengo que ir al estudio a recoger unos planos que necesito para mañana temprano, explicó buscando las llaves del coche en su bolso. Era domingo a las 6:30 de la tarde. Los estudios de arquitectura no abren los domingos, y si necesitaba planos para el lunes, ¿por qué no los había traído el viernes cuando salió de trabajar? ¿Quieres que te acompañe? Así Mateo y yo damos una vuelta también, ofrecí observando su reacción. La tensión en su rostro fue visible durante 2 segundos antes de que forzara una sonrisa. No hace falta, vuelvo en media hora. Además, Mateo tiene que bañarse antes de cenar, ¿verdad, cariño? Salió de casa con prisa. Esperé 5 minutos y luego, movido por una sospecha que crecía como veneno en mis venas, abrí la aplicación de ubicación compartida que teníamos activada en nuestros teléfonos desde hacía años. Una función que habíamos instalado por seguridad para saber dónde estaba el otro en caso de emergencia. Una función que Beatriz seguramente había olvidado que existía. El punto azul que representaba su ubicación no estaba en el estudio de arquitectura del centro de Valencia. Estaba en un barrio residencial al norte de la ciudad, en una zona que no teníamos razón alguna para visitar. Permanecí observando ese punto durante 15 minutos. No se movió. Cuando Beatriz regresó 1 hora y cuarto después, traía una carpeta con planos bajo el brazo. Planos que bien podría haber sacado de cualquier archivo antiguo de casa. ¿Todo listo?, pregunté con voz neutra. Sí, había más papeles de los que pensaba, respondió dejando la carpeta sobre la mesa del comedor. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra habitación mientras Beatriz dormía a mi lado, respirando suavemente. La mujer con quien había compartido 15 años de mi vida, con quien había tenido un hijo, con quien había construido una casa y planeado un futuro. ¿Quién era realmente? ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome? Recordé entonces otros detalles que había ignorado durante meses. Las reuniones nocturnas, que siempre caían en martes y jueves. El hecho de que ya no me buscaba físicamente como antes, siempre ponía excusas de estar cansada o tener dolor de cabeza. Sus respuestas cada vez más vagas cuando le preguntaba sobre el trabajo. La forma en que protegía su móvil como si fuera un secreto de estado. Y sobre todo recordé aquel telefonazo que Mateo había contestado. Mi amor, ¿puedes hablar? Un hombre que esperaba que contestara a alguien específico. Alguien que no era yo. Me levanté en silencio a las 3 de la madrugada y bajé a la cocina. Preparé café solo y me senté en la oscuridad, sintiendo cómo la certeza crecía en mi pecho como una piedra fría. Mi esposa me estaba siendo infiel. Todas las señales estaban ahí, claras como el agua. Y yo había estado demasiado ocupado trabajando, demasiado confiado en nuestro matrimonio, demasiado ciego para verlas. Pero ahora las veía. Y necesitaba saber la verdad completa, no solo sospechas y coincidencias. Necesitaba pruebas, porque si iba a confrontar a Beatriz, si iba a destruir nuestra familia, tenía que estar absolutamente seguro de lo que estaba descubriendo. Al día siguiente, comenzaría a investigar en serio, y no pararía hasta conocer cada detalle de lo que mi esposa me había estado ocultando. El lunes por la mañana, dejé a Mateo en el colegio y me dirigí al trabajo como cualquier día normal, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Revisé proyectos de construcción, firmé documentos, hablé con contratistas, pero todo lo hacía en piloto automático. Mi mente estaba completamente enfocada en una sola cosa: descubrir la verdad sobre Beatriz. Esa noche esperé a que todos durmieran. Beatriz se acostó a las 11 después de revisar su móvil durante 1 hora en el sofá. Mateo roncaba suavemente en su habitación. Eran las 2 de la madrugada cuando decidí actuar. No podía seguir viviendo con las sospechas comiéndome por dentro. Me levanté de la cama con extremo cuidado.
Beatriz dormía profundamente de lado dándome la espalda. Cada crujido del colchón sonaba amplificado en el silencio nocturno. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido la despertara. Caminé descalzo hasta el vestidor. Sabía que Beatriz guardaba cosas en la cómoda del fondo, en el cajón superior donde tenía su ropa interior. Nunca había tenido razón para revisar ahí. Confiaba en ella ciegamente. Qué estúpido había sido. Abrí el cajón lentamente, conteniendo la respiración. La luz de la luna entraba por la ventana proporcionando apenas suficiente claridad para ver. Entre sostenes y bragas de colores, encontré algo que no debería estar ahí. Un teléfono móvil, pequeño, barato, de esos que se compran en tiendas de conveniencia. Un segundo teléfono que yo desconocía por completo. Las manos me temblaron al tomarlo. La pantalla se iluminó mostrando la hora, 02:17. No tenía código de bloqueo. Beatriz había sido descuidada, o quizás nunca imaginó que yo buscaría. Abrí la aplicación de mensajería y lo que vi me golpeó como un puñetazo en el estómago. Conversaciones interminables con un contacto guardado simplemente como R. Cientos de mensajes que subían y subían mientras yo deslizaba el dedo por la pantalla, incapaz de detenerme, aunque cada palabra era como tragar vidrio molido. Te extraño, mi amor. Estos días sin verte se hacen eternos. Anoche soñé contigo. Desearía despertarme a tu lado cada mañana. El martes a las 7, como siempre. Ya tengo las llaves del apartamento. Seguí leyendo con náuseas crecientes. Mensajes del último mes, de hace 2 meses, de hace 3. Retrocedí en el tiempo a través de esa conversación obscena hasta llegar a febrero de 2024. 7 meses. Llevaban 7 meses en esto. Encontré fotografías que enviaba Beatriz, imágenes suyas en ropa interior que nunca me había mostrado a mí. Fotos en restaurantes que reconocí, lugares donde supuestamente había ido con amigas del trabajo. Mentiras. Todo eran mentiras, pero lo peor llegó cuando encontré los mensajes de voz. Abrí uno al azar con el volumen al mínimo, acercándome el teléfono al oído. La voz de Beatriz sonaba diferente, más suave, más juguetona. Rubén, amor, no puedo dejar de pensar en lo de ayer. Eres increíble. Te amo más de lo que nunca amé a Álvaro. Contigo me siento viva de nuevo. El teléfono casi se me cae de las manos. Tuve que apoyarme contra la pared del vestidor para no caer. Rubén. El amante tenía nombre ahora, y mi esposa acababa de decir que lo amaba más que a mí. Que yo, el padre de su hijo, el hombre que había trabajado 12 horas diarias durante 15 años para darle una buena vida, valía menos que ese desconocido. Respiré hondo, intentando controlar la rabia que me quemaba por dentro. Necesitaba documentar todo esto. Saqué mi propio móvil del bolsillo del pantalón de pijama y comencé a fotografiar la pantalla del teléfono secreto. Cada mensaje, cada imagen, cada audio. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas y tuve que repetirlas. Los mensajes revelaban patrones. Martes y jueves eran los días de encuentro en el apartamento, un lugar que Rubén aparentemente alquilaba específicamente para sus citas. Las reuniones nocturnas que Beatriz inventaba como excusa. Las veces que llegaba a casa oliendo a perfume fresco, con el cabello húmedo de una ducha, que no se había dado en nuestra casa. Encontré mensajes más antiguos, de marzo de 2024, cuando aparentemente todo comenzó. Se habían reencontrado en un congreso de arquitectura en Madrid. Habían sido compañeros de universidad 20 años atrás. Recordar viejos tiempos, según los primeros mensajes. Inocente al principio, luego café, luego copas, luego un hotel. Nunca pensé que volvería a sentir esto. Escribí a Beatriz en abril. Álvaro es buen hombre, pero contigo hay pasión, hay vida. Con él todo es rutina. Cada palabra era una puñalada. Yo trabajaba como un animal para mantener nuestra familia, para que Mateo tuviera buena educación, para pagar la hipoteca de la casa que ella misma había elegido. ¿Y mi recompensa era esto? ¿Ser el buen hombre aburrido mientras otro disfrutaba de mi esposa?
Seguí fotografiando evidencias durante media hora. Coordinación de encuentros con fechas exactas. Mensajes explícitos describiendo lo que hacían juntos. Planes a futuro donde Beatriz fantaseaba con dejarme y vivir con Rubén. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, destruyendo 15 años de matrimonio en cientos de mensajes que nunca debía haber leído, pero que ahora no podía olvidar. Revisé también las fotos guardadas en la galería del teléfono. Beatriz y un hombre de unos 40 y tantos años, cabello oscuro, barba recortada, sonrisa arrogante. Rubén, abrazados en restaurantes, besándose en parques, acostados juntos en sábanas que no eran las nuestras, una vida paralela completa de la que yo no sabía absolutamente nada. Mi esposa era una extraña. La mujer que dormía a 5 metros de mí en nuestra cama matrimonial era alguien que yo no conocía en absoluto. 15 años compartiendo vida, y resultaba que los últimos 7 meses había estado viviendo una mentira perfectamente orquestada. Guardé el teléfono exactamente donde lo había encontrado, entre la ropa interior, y cerré el cajón sin hacer ruido. Volví a la cama con las piernas temblando. Me acosté de espaldas a Beatriz, manteniendo la mayor distancia posible sin caerme del colchón. La sola idea de que su piel tocara la mía me producía repulsión. Pasé el resto de la noche despierto, mirando las sombras en el techo, sintiendo cómo todo lo que había creído real se desmoronaba como castillo de naipes. El amanecer llegó lento y cruel. Tendría que levantarme, desayunar con mi familia, llevar a Mateo al colegio, ir a trabajar. Tendría que seguir fingiendo normalidad, mientras por dentro me consumía el conocimiento de la traición. Pero ahora tenía pruebas, centenares de fotografías guardadas en mi móvil que documentaban cada mentira, cada encuentro, cada declaración de amor que Beatriz le hacía a otro hombre. Y con esas pruebas comenzaría a planear exactamente cómo destruir la vida perfecta que ella creía tener. Los siguientes 3 días fueron un infierno viviente. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a Mateo al colegio y conducía hasta la obra donde supervisaba la construcción de un nuevo puente. Sonreía a los trabajadores, revisaba planos, firmaba autorizaciones. Por fuera era Álvaro Medina, el ingeniero responsable y profesional de siempre. Por dentro me estaba pudriendo vivo. Las noches eran insoportables. Después de acostar a Mateo, bajaba a la cocina y sacaba la botella de whisky que guardábamos para ocasiones especiales. Me servía un vaso, luego otro y otro más. Bebía solo en la oscuridad, mientras las imágenes del teléfono de Beatriz se repetían en mi cabeza, como una película obscena que no podía detener. Te amo más de lo que nunca amé a Álvaro. Su voz en ese mensaje grabado resonaba constantemente en mis oídos. 15 años de matrimonio reducidos a esa frase demoledora. Yo era el tonto que trabajaba 12 horas diarias mientras ella disfrutaba de su romance secreto con Rubén Ortega. El miércoles por la noche, casi perdí el control. Beatriz anunció durante la cena que tenía otra reunión de equipo el jueves por la noche. Ni siquiera se esforzaba en variar sus mentiras. Siempre martes y jueves. Siempre la misma excusa repetida. ¿Otra reunión?, pregunté con voz tensa, apretando el tenedor hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Van 3 esta semana. Beatriz masticaba tranquilamente su ensalada, ajena a la tormenta que se gestaba frente a ella. Es un proyecto importante. El cliente es muy exigente y necesitamos coordinar todos los detalles, explicó sin inmutarse, con esa facilidad para mentir que ahora reconocía como algo perfeccionado durante meses. Sentí la rabia subir por mi garganta como lava hirviendo. Quería gritarle, quería arrojarle el plato a la cara, quería sacar mi móvil y mostrarle las capturas de pantalla de sus mensajes con su amante, confrontarla ahí mismo, destruir su máscara de esposa dedicada delante de nuestro hijo. «Álvaro, ¿me pasas el agua?», preguntó Beatriz señalando la jarra que estaba junto a mi mano. La miré fijamente. Sostuvo mi mirada apenas 2 segundos antes de desviarla hacia su plato. Sentía culpa, remordimiento, o simplemente era tan buena actriz que nada la afectaba. Deslicé la jarra hacia ella con más fuerza de la necesaria,
El agua se agitó dentro del cristal, pero no se derramó. Beatriz arqueó una ceja ante mi gesto brusco, pero no dijo nada. Mateo nos observaba en silencio, moviendo su comida de un lado a otro del plato sin comerla. Sus ojos grandes iban de mi rostro al de su madre, captando la tensión que crecía en el comedor como humo tóxico. «¿Papá, estás enojado con mamá?», preguntó mi hijo con voz pequeña y preocupada. La pregunta me atravesó como un rayo. Mateo notaba que algo andaba mal. Por supuesto que lo notaba. Los niños siempre perciben cuando sus padres están en guerra, incluso cuando intentamos ocultarlo. Respiré profundo, obligándome a relajar los músculos de la mandíbula que tenía apretados. «No, campeón. Papá solo está cansado del trabajo», mentí, forzando una sonrisa que probablemente parecía una mueca. «¿Ya terminaste la tarea de ciencias?». Mateo asintió despacio, sin convencerse del todo de mi explicación. Beatriz aprovechó la distracción para levantarse y comenzar a recoger los platos. La observé moverse por la cocina con la gracia casual de siempre, tarareando una canción bajito. Estaba feliz. Mi esposa era feliz mientras me engañaba, mientras robaba tiempo de nuestra familia para dárselo a otro hombre. Esa noche, cuando Mateo finalmente se durmió, volví a bajar a la cocina. Saqué el whisky nuevamente y me serví un vaso generoso. Beatriz entró momentos después en pijama, buscando agua en el refrigerador. «Estás bebiendo mucho últimamente, ¿no crees?», comentó con tono crítico mientras llenaba su vaso. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Ella destruía nuestro matrimonio acostándose con otro hombre, pero se preocupaba porque yo bebía whisky por las noches. «Trabajo estresante», respondí sin mirarla, concentrado en el líquido ámbar de mi vaso. Beatriz suspiró. Dejó su agua sobre la encimera y se acercó a mí. Puso una mano sobre mi hombro con gesto que pretendía ser reconfortante. «Sé que el proyecto del puente te tiene agobiado, pero deberías cuidarte más. Mateo necesita a su padre en buena forma». Su contacto me quemó. Aparté el hombro bruscamente, alejándome de su mano como si fuera veneno. Beatriz retrocedió un paso, sorprendida por mi reacción. «Estoy bien», dije con frialdad. «Vete a dormir». Me estudió durante varios segundos con expresión que no pude descifrar. ¿Sospecha? ¿Confusión? ¿Culpa? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente detrás de su máscara habitual. «Como quieras, no tardes mucho», dijo finalmente antes de salir de la cocina. Me quedé solo nuevamente, sintiendo cómo el odio y el dolor se mezclaban en mi pecho, formando un nudo imposible de desatar. Quería confrontarla. Dios, cómo quería confrontarla. Quería ver su rostro cuando le mostrara las pruebas, cuando supiera que lo sabía todo. Quería verla suplicar, llorar, destrozarse como ella me había destrozado a mí. Pero algo me detuvo. Una voz fría y calculadora en mi cabeza que susurraba que esperar era más inteligente. Si la confrontaba ahora en este estado emocional, perdería la ventaja. Gritaría, rompería cosas, quizás hasta haría algo de lo que me arrepentiría después. Y Beatriz podría usar eso contra mí, pintarme como el marido violento e irracional. No, necesitaba más que unas capturas de pantalla de un teléfono secreto. Necesitaba un caso completo, irrefutable, documentado hasta el más mínimo detalle. Necesitaba saber exactamente quién era Rubén Ortega, dónde se encontraban, cuánto dinero había gastado Beatriz en su aventura. Necesitaba pruebas que ningún juez pudiera ignorar cuando solicitara el divorcio. Además, había otra razón para esperar. Una razón que me llenaba de vergüenza reconocer, pero que era innegable. Tenía miedo. Miedo de que si confrontaba a Beatriz ahora, ella eligiera irse con su amante. Miedo de perder a Mateo en una batalla legal. Miedo de quedarme completamente solo después de destruir mi familia. Así que bebí el resto del whisky, lavé el vaso y subí las escaleras con paso pesado. Entré en la habitación donde Beatriz ya dormía, o fingía dormir, con su rostro de ángel inocente sobre la almohada blanca. Me acosté lo más lejos posible de ella, dándole la espalda, sintiendo el peso de la traición aplastarme contra el colchón. Mañana llamaría a un investigador privado.
Mañana comenzaría a construir el caso que destruiría la vida perfecta que mi esposa creía tener. Mañana dejaría de ser la víctima pasiva y me convertiría en el arquitecto de su ruina. Pero esa noche simplemente dejé que las lágrimas silenciosas empaparan mi almohada mientras el sueño finalmente llegaba. El viernes por la mañana busqué en Internet Investigadores Privados Valencia y encontré docenas de resultados. Elegí una agencia con oficina discreta en el centro, lejos de mi zona habitual. Pedí el día libre en el trabajo alegando trámites personales urgentes y conduje hasta allá con las manos sudando sobre el volante. La oficina estaba en un tercer piso sin ascensor. Una puerta de cristal esmerilado mostraba el nombre Vega Investigaciones Privadas. Toque y una voz grave me indicó que pasara. Ismael Vega Morales tenía 48 años, según me dijo después. Complexión fuerte, cabello gris cortado al ras, mirada penetrante que parecía atravesarte. Había sido policía nacional durante 20 años antes de montar su propio negocio. Inspiraba exactamente el tipo de confianza que necesitaba. ¿En qué puedo ayudarle, señor Medina?, preguntó señalándome una silla frente a su escritorio ordenado. No hay forma elegante de decir que tu esposa te engaña. Las palabras salieron torpes y amargas. Creo que mi mujer tiene una aventura. Necesito pruebas concretas. Ismael asintió sin mostrar sorpresa ni juicio. Probablemente escuchaba historias como la mía todas las semanas. ¿Qué evidencias tiene hasta ahora? Le mostré las fotografías que había tomado del teléfono secreto de Beatriz, los mensajes, las imágenes comprometedoras, los audios. Ismael revisó todo meticulosamente durante 15 minutos sin hacer comentarios. Su rostro permanecía neutral, profesional. Esto es un buen comienzo, dijo finalmente. Pero si va a iniciar proceso de divorcio, necesitará documentación más sólida. Seguimiento fotográfico, fechas exactas de encuentros, identificación completa del amante. ¿Sabe quién es este Rubén? Negué con la cabeza. Solo tenía un nombre y las fotos del teléfono. En los mensajes mencionan un congreso en marzo. Arquitectos en Madrid, expliqué. Mi esposa trabaja en un estudio de diseño aquí en Valencia. Él debe ser del mismo sector. Ismael tecleó en su ordenador mientras yo hablaba. Déjeme hacer algunas búsquedas básicas. Rubén no es nombre muy común entre arquitectos valencianos de 40 y tantos años. Pasaron 10 minutos. Ismael cruzó referencias entre colegios profesionales, redes sociales corporativas y registros públicos. Finalmente giró la pantalla hacia mí. ¿Es este hombre? La imagen mostraba el perfil profesional de Rubén Ortega Gil, 44 años, arquitecto especializado en rehabilitación de edificios históricos. La misma cara arrogante de las fotos del teléfono secreto. Trabajaba en Ortega y Asociados, una firma mediana con oficina en el centro de Valencia, a apenas 8 calles del estudio donde trabajaba Beatriz. Es él, confirmé, sintiendo el estómago contraerse. Ismael siguió investigando. Rubén Ortega había estudiado arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, graduándose en 2002. Beatriz se había graduado el mismo año de la misma universidad. Habían sido compañeros de promoción durante 5 años. Entonces, no se reencontraron por casualidad, murmuré comprendiendo. Se conocían de antes. Los viejos amores suelen reactivarse cuando las personas están insatisfechas con sus vidas actuales, comentó Ismael, guardando la información en una carpeta digital. ¿Su esposa tiene rutinas predecibles? Le expliqué los martes y jueves. Las supuestas reuniones nocturnas que siempre duraban hasta las 10 o las 11. Ismael tomaba notas rápidas en su libreta. Bien, comenzaré vigilancia este mismo martes. Seguiré a su esposa desde que salga del trabajo hasta que regrese a casa. Documentaré todo. Lugares, horarios, con quién se encuentra, cuánto tiempo permanece. Si se hospeda en algún hotel o apartamento, obtendré la dirección exacta. Hablamos de honorarios. 3.000 euros por 2 semanas de seguimiento intensivo, más gastos. Era mucho dinero, pero en ese momento habría pagado el triple con tal de obtener respuestas definitivas. Una cosa más, añadió Ismael antes de que me fuera.
Durante la investigación debe comportarse con normalidad absoluta. Nada de confrontaciones, nada de cambios en su rutina. Si su esposa sospecha que la vigilan, modificará su comportamiento y perderíamos evidencia crucial. Acepté aunque la idea de seguir fingiendo normalidad me resultaba insoportable. Firmé el contrato, pagué el adelanto en efectivo y salí de allí sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. Las cosas estaban en marcha. Ya no había vuelta atrás. El martes siguiente fue una tortura calculada. Me obligué a trabajar normalmente, revisar planos, coordinar con subcontratistas. A las 6 de la tarde recibí mensaje de Beatriz. Reunión esta noche. Llegaré sobre las 22 horas. Besos. A las 6:15 recibí otro mensaje, esta vez de Ismael. Target ha salido de su oficina. Inicié seguimiento. Durante las siguientes 4 horas, mi móvil fue mi único punto de conexión con la realidad. Ismael enviaba actualizaciones cada 30 minutos. Beatriz había conducido hasta un barrio residencial al norte de Valencia. Aparcó frente a un edificio de apartamentos de ladrillo rojo. Subió al tercer piso. Un hombre le abrió la puerta. Rubén Ortega, identificación confirmada. Adjuntó fotos con marca de tiempo. Beatriz entrando al edificio a las 19:23. Rubén abrazándola en el umbral a las 19:24. La puerta cerrándose detrás de ellos a las 19:25. Me senté en el sofá junto a Mateo mientras él veía dibujos animados con el móvil ardiendo en mi mano. Cada actualización era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. A las 21:47, Ismael envió. Target sale del edificio. Rubén la acompaña hasta el coche. Beso de despedida prolongado. Más fotos. Mi esposa besando a otro hombre bajo la luz amarillenta de una farola. Sus manos en el cabello de él. Sus cuerpos pegados como imanes. A las 22:13, Beatriz llegó a casa. Entró sonriente, relajada, con el cabello recién peinado y olor a jabón ajeno. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó besándome la mejilla como si nada. «Tranquila. Mateo y yo vimos una película», respondí con voz que sonó hueca hasta mis propios oídos. Durante las 2 semanas siguientes, Ismael documentó 8 encuentros en total. Siempre el mismo apartamento. Siempre martes y jueves. Duración promedio, 3 horas y 20 minutos. Fotografías desde todos los ángulos. Vídeos de entrada y salida con marcas de fecha y hora que ningún tribunal podría cuestionar. Pero Ismael descubrió algo más. El apartamento estaba alquilado a nombre de Rubén Ortega desde febrero de 2024. Contrato de 1 año con opción a renovación. Había gastado 18.000 euros en ese nido de amor durante 7 meses. Un lugar dedicado exclusivamente a su aventura con mi esposa. Cuando Ismael me entregó el informe final, era un dossier de 132 páginas, fotografías, horarios detallados, grabaciones, documentos del alquiler, registros de llamadas cruzando los números de Beatriz y Rubén, todo perfectamente organizado, fechado, verificable. Con esto, señor Medina, cualquier abogado conseguirá lo que necesite en el divorcio, dijo Ismael estrechándome la mano. Volví a casa con esa carpeta guardada en el maletero como si fuera material radiactivo. Ahora tenía todo, cada mentira documentada, cada traición fotografiada. Ya no había dudas, ni esperanzas, ni posibilidad de error. Mi esposa me había traicionado sistemáticamente durante 7 meses, y yo tenía las pruebas que lo demostraban. Con el informe de Ismael guardado en un lugar seguro, decidí investigar las finanzas familiares. Si Beatriz me engañaba emocionalmente, quizás también me robaba económicamente. Los martes y jueves ya no eran tortura porque sabía exactamente dónde estaba y qué hacía. Ahora necesitaba saber cuánto me estaba costando su traición en términos monetarios. Contraté a Ernesto Campos, un contador de confianza que había trabajado conmigo en auditorías de proyectos de construcción. Le di acceso a nuestras cuentas bancarias conjuntas bajo pretexto de reorganizar finanzas para inversiones futuras. Ernesto era discreto y eficiente. En 3 días me entregó un análisis completo que me dejó helado. Durante los últimos 7 meses,
Beatriz había realizado transferencias sistemáticas desde nuestra cuenta conjunta hacia su cuenta personal. Pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas entre el caos de gastos normales. 500 euros aquí, 700 allá, 1.200 más adelante. Sumaban 52.000 euros exactos, dinero que habíamos ahorrado juntos para reformar la cocina y el baño. Dinero destinado al fondo educativo de Mateo para la universidad. Dinero que yo ganaba trabajando 10 horas diarias, supervisando construcciones, mientras ella lo desviaba para financiar su romance secreto. Ernesto también descubrió los gastos ocultos. Reservas de hoteles en ciudades cercanas los fines de semana que Beatriz supuestamente pasaba en retiros de yoga. Cenas en restaurantes caros que aparecían en su tarjeta de crédito personal. Compras de lencería en tiendas que nunca me había mostrado. Todo pagado con nuestro dinero familiar. Álvaro, esto es grave, me dijo Ernesto entregándome carpetas con extractos bancarios destacados en amarillo fluorescente. Técnicamente es apropiación indebida de fondos matrimoniales. Un abogado puede usar esto. Guardé toda la documentación financiera junto al informe del investigador. Mi caso contra Beatriz crecía como avalancha imparable. Tenía pruebas de infidelidad, desviación de fondos y engaño sistemático. Cualquier juez fallaría a mi favor en el divorcio. Pero cometí un error crucial de descuido, un error que casi destruye toda mi estrategia. Era sábado por la tarde. Mateo estaba en casa de su mejor amigo para una fiesta de cumpleaños. Beatriz había ido al supermercado. Yo estaba en mi pequeño despacho del segundo piso, revisando toda la documentación que había acumulado. Fotografías de Ismael esparcidas sobre el escritorio, extractos bancarios marcados, copias de los mensajes del teléfono secreto. Todo perfectamente organizado en pilas que representaban la destrucción de mi matrimonio. Estaba tan absorto comparando fechas de transferencias bancarias con encuentros documentados que no escuché el coche de Beatriz llegar antes de tiempo. No escuché la puerta principal abrirse. No escuché sus pasos subiendo las escaleras. Álvaro, ¿dónde guardamos las bolsas reutilizables grandes? No las encuentro y... La voz de Beatriz se cortó abruptamente. Levanté la vista y la vi parada en el umbral del despacho, con ojos clavados en el escritorio, donde acababa de dejar semiabierta una carpeta con fotografías de ella entrando al apartamento de Rubén. El tiempo se detuvo. Mi corazón se disparó tan violentamente que pensé que explotaría. Beatriz avanzó un paso hacia el escritorio, entornando los ojos para ver mejor las imágenes desde la distancia. «¿Qué es eso que estás mirando?», preguntó con voz extraña, casi temerosa. Mi cerebro funcionaba a velocidad supersónica, buscando excusas, mentiras creíbles. Cerré la carpeta de golpe con movimiento brusco que pareció más sospechoso que natural. «Trabajo. Problema con un contratista en la obra del puente», improvisé torpemente, sintiendo el sudor brotar en mi frente. Beatriz frunció el ceño. Dio otro paso adelante. Podía ver su mente trabajando, procesando lo que había vislumbrado. Había reconocido su propia imagen en esas fotografías. Había visto suficiente para comprender. «¿Por qué estás tan nervioso?», insistió acercándose peligrosamente al escritorio. Me levanté bruscamente, bloqueándole la vista con mi cuerpo. Recogí todas las carpetas en un movimiento caótico, metiéndolas sin orden en el cajón superior que cerré con llave. Mis manos temblaban visiblemente. «No estoy nervioso. Es que este contratista nos está estafando y tengo que documentar todo para el juicio», expliqué atropelladamente, fabricando detalles sobre la marcha. «Hay fotos de materiales defectuosos, facturas falsas, todo un desastre. Es confidencial por el tema legal». Beatriz me observaba con suspicacia que nunca antes había visto. Sus ojos marrones estudiaban cada detalle de mi rostro, buscando señales de mentira. Irónico, considerando que ella había pasado 7 meses perfeccionando el arte del engaño. «¿Desde cuándo trabajas en casa los sábados con temas legales?», preguntó cruzándose de brazos. «Desde que este proyecto me puede costar la licencia de ingeniero si no lo manejo bien». Contraataqué con tono defensivo que sonó más convincente de lo esperado. El silencio se extendió entre nosotros,
como cristal a punto de quebrarse. Beatriz seguía evaluándome, decidiendo si creerme o no. Finalmente suspiró y se dio media vuelta. «Las bolsas grandes están en el garaje, gancho junto a la puerta», dije rápidamente, desviando la conversación al tema original. «Ya las encontré», respondió fríamente sin mirarme mientras salía del despacho. Cuando escuché sus pasos bajando las escaleras, me desplomé en la silla con las piernas temblando. Había estado a 5 segundos de que Beatriz descubriera toda mi investigación. 5 segundos de que mi ventaja estratégica se evaporara. Si hubiera visto las fotografías claramente, si hubiera insistido en revisar el escritorio, todo mi plan se habría desmoronado. Me limpié el sudor de la frente con mano temblorosa. No podía volver a ser tan descuidado. Guardé todos los documentos en una caja fuerte pequeña que compré esa misma tarde y la escondí en el sótano, detrás de herramientas viejas que Beatriz nunca tocaba. Esa noche en la cama sentía la tensión radiando del cuerpo de mi esposa, acostada a medio metro de distancia. No dormía. Su respiración era irregular, consciente. Probablemente estaba despierta pensando en lo que había visto, tratando de recordar detalles de aquellas fotografías entreabiertas. Durante los siguientes días la observé con cuidado. ¿Cambiaría sus rutinas? ¿Cancelaría encuentros con Rubén por precaución? Pero no. Los martes y jueves seguían siendo sagrados. Su confianza era tan absoluta que un momento de sospecha no bastaba para alterar su vida doble. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Beatriz me consideraba demasiado tonto, demasiado confiado, demasiado absorto en mi trabajo como para sospechar nada. Era el marido ingenuo perfecto, pero ya no lo era, y pronto lo descubriría de la forma más devastadora posible. Después del susto en el despacho, comprendí que necesitaba acelerar el proceso legal. Contacté a Félix Domínguez Santos, abogado matrimonialista recomendado por un compañero de trabajo que había pasado por divorcio conflictivo. Su bufete estaba en una torre de oficinas moderna, piso 14 con vistas a toda Valencia. Félix tenía 52 años, traje gris impecable y expresión de alguien que había visto todas las miserias humanas posibles. Me recibió un lunes por la mañana, nuevamente usando horas libres del trabajo que mi jefe comenzaba a notar. «Señor Medina, he revisado los documentos que me envió por correo electrónico», comenzó Félix, abriendo una carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba. «Tiene un caso extraordinariamente sólido. Rara vez veo evidencias tan completas». Colocó frente a mí una lista de puntos numerados. Su caligrafía era precisa, casi quirúrgica. «Tenemos documentación fotográfica de infidelidad con fechas, horarios y ubicaciones específicas. Tenemos mensajes explícitos recuperados del dispositivo móvil secundario. Y lo más importante desde perspectiva legal, tenemos prueba de apropiación indebida de 52.000 euros de fondos matrimoniales». «¿Cuánto tiempo tardará el divorcio?», pregunté sin rodeos. «Depende de si su esposa acepta o combate. Con estas pruebas, combatir sería suicidio legal para ella. Calculo entre 4 y 6 meses hasta sentencia definitiva si no presenta resistencia excesiva». Félix se recostó en su silla giratoria, entrelazando los dedos. «Pero antes de iniciar proceso judicial, debemos proteger su patrimonio. Una vez que presente demanda de divorcio, su esposa puede intentar vaciar cuentas conjuntas o crear deudas fraudulentas. Necesitamos actuar ahora mientras mantiene ventaja del sigilo». Durante las siguientes 2 horas, Félix diseñó una estrategia financiera que protegería todo lo que había construido durante 15 años de trabajo. Primero, separaríamos legalmente los bienes, usando una figura jurídica que permitía reorganización patrimonial sin requerir aprobación de ambos cónyuges cuando había evidencia de mala administración. Los 52.000 euros desviados por Beatriz constituían exactamente esa evidencia. «Transferiremos sus activos líquidos a cuentas individuales protegidas», explicó Félix escribiendo números en una calculadora financiera. «¿Cuánto tienen en total entre ahorros, inversiones y fondos?». Hice cálculos mentales rápidos. La cuenta de ahorro conjunto tenía 83.000 euros
después de las sustracciones de Beatriz. Mi fondo de pensiones privado sumaba 140.000. Inversiones en bolsa que manejaba personalmente alcanzaban 97.000, más el valor líquido de mi participación en 2 propiedades de inversión heredadas de mi padre. Aproximadamente 340.000 euros, respondí, sintiendo vértigo al decir la cifra en voz alta. Félix asintió tomando notas. Bien, la mitad corresponde a su esposa en caso de divorcio, pero considerando la apropiación indebida documentada y la infidelidad probada, podemos argumentar distribución asimétrica. Probablemente consiga quedarse con 60 o 65% del patrimonio total. También acordamos remover a Beatriz como beneficiaria de mis seguros de vida. 2 pólizas que sumaban 500.000 euros en caso de mi fallecimiento. El cambio se procesaría en 48 horas. Mateo sería el único beneficiario. ¿Y la custodia de mi hijo?, pregunté con voz que se quebró ligeramente al mencionar a Mateo. Félix me miró con expresión que rozaba la compasión, sentimiento raro en abogados matrimonialistas curtidos. Con la evidencia de comportamiento inmoral de la madre, ausencias nocturnas frecuentes y negligencia emocional documentable, usted tiene excelentes posibilidades de obtener custodia principal. 80 a 90% del tiempo con usted, visitas supervisadas para ella. Las siguientes 2 semanas fueron de actividad frenética e invisible. Transferí fondos siguiendo instrucciones exactas de Félix. Reorganicé inversiones. Cambié beneficiarios de seguros y planes de pensiones. Todo mientras mantenía fachada de normalidad absoluta con Beatriz. Era como desmantelar una bomba mientras el temporizador seguía corriendo. Un movimiento equivocado, una transacción sospechosa que Beatriz notara, y todo explotaría prematuramente. El momento más peligroso llegó cuando Beatriz revisó el extracto bancario online de nuestra cuenta conjunta. Yo estaba en la ducha cuando la escuché gritar desde el dormitorio. «Álvaro, ¿por qué hay una transferencia de 40.000 euros a otra cuenta?» Salí envuelto en toalla, gotando agua, con el corazón galopando. Beatriz sostenía su tablet, mostrándome el movimiento bancario. «Es la entrada para el fondo de inversión del proyecto de Alicante». Improvisé recordando una conversación real que habíamos tenido meses atrás sobre diversificar inversiones. Te lo comenté hace 3 semanas, rentabilidad garantizada del 7% anual. Beatriz frunció el ceño. No recuerdo que lo comentaras. Fue durante la cena del martes 23. Insistí con convicción absoluta, fabricando una fecha específica que sonara creíble. Dijiste que parecía buena idea porque los ahorros normales apenas dan intereses. La mentira detallada funcionó. Beatriz relajó la expresión, dudando de su propia memoria. Probablemente el martes 23 había estado con Rubén y no recordaba qué cenamos o de qué hablamos. Su propia doble vida trabajaba a mi favor. «Ah, sí, quizás lo mencionaste y yo estaba distraída», admitió finalmente, dejando la tablet sobre la mesita de noche. Respiré aliviado cuando volvió al baño. Otro desastre evitado por centímetros. Paralelamente, Félix preparaba el dossier legal definitivo. 247 páginas que documentaban cada aspecto de la traición de Beatriz. Fotografías del investigador organizadas cronológicamente. Transcripciones completas de mensajes del teléfono secreto. Análisis forense de movimientos bancarios con gráficos que mostraban patrones de desviación de fondos. Declaraciones juradas de testigos, incluyendo a Ismael Vega. Todo encuadernado profesionalmente en carpetas azul marino con índice detallado. «Este documento destruirá cualquier defensa que intente montar su esposa», declaró Félix, entregándome 3 copias idénticas. Una para usted, una para el tribunal, una para los archivos del bufete. Sostuve ese legajo entre mis manos, sintiendo su peso físico y emocional. Esto era el final del matrimonio convertido en evidencia judicial. 15 años reducidos a páginas numeradas que probaban traición, robo y engaño sistemático. «¿Cuándo presentamos?», pregunté. «Cuando usted esté listo emocionalmente para confrontarla», respondió Félix. «Todo está preparado. Solo falta que decida el momento».
Volví a casa esa tarde con las carpetas guardadas en la caja fuerte del sótano. Beatriz preparaba la cena tarareando una canción. Mateo hacía deberes en la mesa, una escena doméstica perfectamente normal que ocultaba la tormenta a punto de desatarse. Pronto, muy pronto revelaría todo, pero no así, no todavía. Quería que el momento fuera perfecto, devastador, imposible de olvidar. Elegí un viernes para confrontar a Beatriz. No un día cualquiera, sino el viernes 11 de octubre de 2024, exactamente 8 meses después de su primer encuentro con Rubén en aquel Congreso de Madrid. La ironía del timing me pareció apropiada. Esa mañana reservé mesa en Casa Montaña, el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita 16 años atrás. Le envié mensaje a Beatriz desde el trabajo: cena romántica esta noche, tu madre cuidará a Mateo, recógete a las 21 horas. Su respuesta llegó 5 minutos después, con emojis de corazones. ¡Qué sorpresa tan linda! ¿Celebramos algo especial? Ya verás, respondí sin añadir más. Beatriz llegó a casa a las 7 de la tarde visiblemente emocionada. Hacía meses que no teníamos cita nocturna solos. Probablemente interpretaba mi invitación como señal de que nuestro matrimonio mejoraba, cuando en realidad era su ejecución. Se arregló durante hora y media. Vestido negro ajustado que realzaba su figura, tacones altos, maquillaje perfecto, el perfume caro que yo le había regalado en nuestro aniversario anterior. Se veía hermosa. Y eso me enfureció más, porque esa belleza la compartía con otro hombre cada martes y jueves. La madre de Beatriz llegó puntual para quedarse con Mateo. Besé a mi hijo en la frente mientras él jugaba videojuegos en el sofá. «Pórtate bien, campeón. Papá vuelve pronto», le dije con nudo en la garganta. «Diviértanse», respondió Mateo sin despegar los ojos de la pantalla, ajeno a que esta cena cambiaría su vida para siempre. Durante el trayecto en coche, Beatriz hablaba animadamente sobre su día en la oficina, un proyecto nuevo de remodelación de hotel histórico, tonterías irrelevantes. Yo conducía en silencio, concentrado en la carretera, sintiendo el peso de la tablet guardada en mi maletín del asiento trasero. Casa Montaña estaba igual que 16 años atrás. Paredes de piedra antigua, luces tenues, mesas de madera con manteles blancos. Nos sentaron en rincón íntimo cerca de la ventana con vista al puerto. Beatriz sonreía mirando alrededor nostálgica. «No puedo creer que volvamos aquí después de tanto tiempo», dijo tocando mi mano sobre la mesa. «¿Recuerdas nuestra primera cita? Yo estaba tan nerviosa que derramé vino sobre mi vestido». «Lo recuerdo perfectamente», respondí retirando mi mano con gesto sutil que ella interpretó como casualidad. Ordenamos la comida. Beatriz eligió lubina al horno como aquella primera vez. Yo pedí cordero aunque no tenía hambre. El camarero trajo vino tinto mientras Beatriz seguía recordando anécdotas de nuestros primeros años juntos. «Fuimos tan felices al principio, ¿verdad?», comentó con expresión soñadora. «Ojalá pudiéramos recuperar esa chispa». La hipocresía de sus palabras era nauseabunda. Hablaba de recuperar chispa mientras mantenía apartamento secreto con su amante. Bebí vino despacio, esperando el momento adecuado. Cenamos intercambiando conversación superficial. Beatriz comentaba sobre renovación del baño que habíamos planeado, vacaciones familiares para verano próximo, completamente ajena a que ninguno de esos planes se materializaría jamás. El postre llegó acompañado de café. El restaurante estaba moderadamente lleno, murmullo de conversaciones mezclándose con música suave de fondo. Beatriz se recostó en su silla satisfecha, con mejillas ligeramente sonrojadas por el vino. «Esta noche ha sido maravillosa, Álvaro. Necesitábamos tiempo a solas». «Sí, necesitábamos hablar», dije con tono que finalmente hizo que su sonrisa vacilara. Saqué la tablet de mi maletín y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. La pantalla negra reflejaba las luces del restaurante como espejo oscuro. «¿Qué es eso?», preguntó Beatriz mirando el dispositivo con confusión creciente. «La verdad», respondí simplemente, presionando el botón de encendido. La pantalla se iluminó mostrando la primera imagen.
Beatriz entrando al edificio de apartamentos en el barrio norte. Fecha y hora marcadas en la esquina inferior. 15 de septiembre, 19:23. El color desapareció del rostro de mi esposa como si le hubieran arrancado el alma. Sus ojos se clavaron en la fotografía. Luego subieron hacia los míos buscando explicación, negación, cualquier cosa, excepto lo que ambos sabíamos que significaba. Álvaro, yo deslicé el dedo por la pantalla. Segunda imagen, Rubén abriéndole la puerta del apartamento. Tercera imagen, ambos abrazándose en el umbral. Cuarta, besándose bajo la farola mientras se despedían. ¿Qué es esto?, susurró Beatriz con voz estrangulada. ¿Me has estado siguiendo? Investigando, corregí con calma glacial. Hay diferencia. Seguí pasando imágenes metódicamente. Diferentes fechas, misma ubicación, mismo hombre. 8 encuentros documentados fotográficamente. Beatriz miraba la pantalla con horror creciente, su respiración cada vez más agitada. Esto no es lo que parece, intentó débilmente. Detuve el slideshow en una imagen particularmente comprometedora. Beatriz y Rubén besándose apasionadamente contra su coche. No es lo que parece. Entonces explícame qué parecen ser estas fotos de mi esposa besando a otro hombre en apartamento que él alquila específicamente para encuentros contigo cada martes y jueves durante los últimos 7 meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz, arrastrando rímel negro en líneas oscuras. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Fue un error, una estupidez, no significa nada, balbuceó desesperada. Cambié a otra aplicación de la tablet. Capturas de pantalla de los mensajes del teléfono secreto. Conversaciones íntimas, declaraciones de amor, coordinación de citas. Te amo más de lo que nunca amé a Álvaro. Leí en voz alta su propio mensaje. Esto también fue error que no significa nada. Beatriz sollozaba ahora abiertamente. Varias personas en mesas cercanas comenzaron a mirar discretamente. El camarero se acercó preguntando si todo estaba bien. Le indiqué que sí con gesto seco y se alejó confundido. Por favor, Álvaro. Podemos arreglar esto, terminaré con Rubén. Fue debilidad, perdóname. Abrí la aplicación de documentos y mostré los extractos bancarios con transferencias marcadas. 52.000 euros, dinero que robaste de nuestra cuenta conjunta para financiar tu aventura. Hoteles, cenas, regalos para tu amante. Todo documentado. Los sollozos se convirtieron en llanto histérico. Beatriz cubría su rostro con las manos, hombros temblando violentamente. Lo devolveré todo. Haré lo que sea. No destruyas nuestra familia por esto. Cerré la tablet y saqué sobre Manila del maletín. Lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Beatriz lo miró sin atreverse a tocarlo. ¿Qué es?, preguntó, aunque claramente lo sabía. Papeles de divorcio, preparados, revisados por abogado, listos para firmar. Sus ojos se abrieron con pánico absoluto. No puedes hablar en serio. Piensa en Mateo. Pensé en Mateo cada segundo de estos últimos 2 meses investigándote, respondí con voz de acero. Pensé en cómo su madre le mentía, cómo gastaba el dinero de su educación en amante, cómo destruía su familia por capricho egoísta. Por favor, suplicó extendiendo manos temblorosas hacia mí. Me levanté de la mesa dejando dinero suficiente para cubrir la cuenta y propina generosa. Tienes 2 opciones. Firmas esos papeles mañana aceptando todos los términos, o presento esto ante tribunal el lunes y el proceso será público, humillante y te costará mucho más. Tú decides. Salí del restaurante sin mirar atrás, dejándola llorando sobre los restos de nuestra cena romántica en el lugar donde comenzó nuestra historia 16 años atrás. La noche fresca de octubre me golpeó el rostro. Respiré hondo por primera vez en meses, sintiendo mezcla extraña de triunfo y devastación absoluta. Beatriz llamó a mi móvil 37 veces esa noche. Bloqueé su número después de la 10ª. Llegué a casa encontrando a mi suegra dormida en el sofá y a Mateo ya acostado. Pagué a la mujer. Le agradecí sin dar explicaciones y la despedí rápidamente antes de que hiciera preguntas sobre por qué volvía solo.
A las 3 de la madrugada escuché la puerta principal abrirse. Beatriz entró con pasos tambaleantes, maquillaje corrido completamente, zapatos en la mano. Subió directamente a nuestra habitación donde yo fingía dormir. Se desplomó en el borde de la cama sollozando quedamente. «Álvaro, por favor, hablemos», susurró en la oscuridad. No respondí. Permanecí inmóvil con ojos cerrados hasta que finalmente se levantó derrotada y bajó al sofá de la sala. Esa fue la última noche que Beatriz durmió bajo nuestro mismo techo como mi esposa. El sábado por la mañana bajé encontrándola despierta en el sofá, ojos hinchados y rojos, todavía con el vestido negro de la noche anterior. Sobre la mesa de centro yacía el sobre manila abierto. Los papeles de divorcio estaban firmados con su caligrafía temblorosa. «Firmé todo», dijo con voz rasposa. «Acepto los términos. Solo te pido que Mateo no sepa los detalles sórdidos». Recogí los documentos sin mirarla directamente. Félix Domínguez había redactado términos duros pero justos. Custodia principal para mí con 85% del tiempo. Beatriz tendría visitas supervisadas inicialmente. División patrimonial 60-40 a mi favor, considerando la apropiación de fondos. Ella devolvería los 52.000 euros en plazos mensuales de 3.000 durante 18 meses. Además, pagaría todos los gastos legales del proceso. Empaca tus cosas esenciales. Tienes el resto del fin de semana para buscar alojamiento. Instruí con tono burocrático que ocultaba el volcán de emociones bajo la superficie. Beatriz asintió derrotada. Se levantó arrastrando los pies hacia las escaleras. ¿Cómo se lo explicaremos a Mateo? Le diremos la verdad apropiada para su edad, que mamá y papá ya no se aman y vivirán separados. Los detalles específicos los conocerá cuando sea mayor. Mateo despertó a las 9 y encontró a su madre empacando maletas en el dormitorio principal. Su confusión era desgarradora. «Mamá, ¿te vas de viaje?», preguntó desde el umbral con pijama de superhéroes. Beatriz se arrodilló frente a él con ojos nuevamente llorosos. «Cariño, mamá va a vivir en otro lugar por un tiempo. Papá y yo necesitamos espacio». «¿Se están divorciando?», preguntó Mateo con voz pequeña que atravesó mi corazón como flecha. Los niños de 9 años saben más de lo que creemos. Había escuchado nuestras discusiones tensas. Había sentido la atmósfera envenenada de la casa durante semanas. «Sí», respondí desde el pasillo. «Pero eso no significa que te queremos menos. Ambos seguiremos siendo tus padres siempre». Mateo corrió hacia mí enterrando su rostro en mi abdomen mientras lloraba silenciosamente. Beatriz observaba la escena con expresión destrozada, consciente de que había causado exactamente este dolor. 2 semanas después, Félix presentó formalmente la demanda de divorcio ante el Juzgado de Familia número 3 de Valencia. Beatriz había contratado a Silvia Ramos, abogada conocida por defender casos difíciles. Silvia intentó negociar mejores términos para su clienta, pero el dossier de pruebas era inapelable. Durante la audiencia preliminar el 28 de octubre, el juez Ernesto Llorens revisó toda la documentación con expresión cada vez más severa. Las fotografías de Ismael, los mensajes recuperados, los extractos bancarios marcados, todo presentado en orden cronológico perfecto. «Señora Serrano», dijo el juez dirigiéndose a Beatriz con tono desaprobatorio, «¿tiene algo que añadir en su defensa respecto a la evidencia presentada?». Beatriz, sentada junto a su abogada con traje gris conservador, negó con la cabeza derrotada. «No, señoría, los hechos son como se presentan». El juez Llorens dictaminó custodia provisional a mi favor con visitas supervisadas para Beatriz cada fin de semana alterno. También ordenó congelamiento inmediato de cuentas conjuntas pendientes de distribución final y estableció calendario de pagos para restitución de los 52.000 euros. La sentencia preliminar establecía precedente claro. Yo ganaría este divorcio en todos los aspectos importantes. Pero las consecuencias se extendieron más allá de nuestro matrimonio destruido. Rubén Ortega enfrentaba su propio infierno. Su esposa, Amparo Jiménez,
Había descubierto el affair cuando abogados notificaron a Rubén como cómplice mencionado en documentos legales de mi divorcio. Las leyes españolas permiten mencionar terceros involucrados en adulterio como parte del registro judicial. Amparo presentó su propia demanda de divorcio 2 semanas después de la mía, pero fue más lejos. Contactó al Colegio Profesional de Arquitectos denunciando conducta inmoral de Rubén. También informó a socios del despacho Ortega y Asociados sobre el apartamento alquilado con fondos que Rubén había justificado como gastos de cliente. La investigación interna reveló que Rubén había desviado 18.000 euros de presupuestos de proyectos para financiar su nido de amor. Los socios lo expulsaron de la firma en noviembre, eliminando su nombre del letrero. Asociados pasó a ser dirigido por los otros 2 socios, mientras Rubén enfrentaba posible inhabilitación profesional. Beatriz perdió a su amante, su familia, su reputación y gran parte de su patrimonio, en cascada de consecuencias imparables. Se mudó a apartamento modesto en las afueras, comenzó terapia obligatoria ordenada por el juez como condición para visitas con Mateo, y enfrentaba miradas de desprecio de antiguos amigos comunes que eligieron mi lado después de conocer los hechos. Las visitas de Mateo con su madre eran tensas y dolorosas. Regresaba callado y triste cada domingo por la noche. Me rompía verlo sufrir por decisiones egoístas de Beatriz. «Papá, ¿por qué mamá hizo esas cosas malas?», me preguntó una noche mientras lo arropaba. No tenía respuesta satisfactoria para esa pregunta. ¿Cómo explicas a un niño que su madre eligió gratificación personal sobre el bienestar familiar? A veces los adultos cometemos errores terribles, campeón. Eso no significa que tu mamá no te quiera. Significa que tomó decisiones equivocadas que lastimaron a mucha gente. La sentencia de divorcio definitiva llegó el 18 de enero de 2025, 3 meses después de aquella cena fatídica en Casa Montaña. Confirmó todos los términos preliminares: matrimonio disuelto oficialmente, custodia 85% para mí, división patrimonial 60-40, restitución de fondos en 18 cuotas mensuales, 15 años de matrimonio reducidos a documento legal de 23 páginas. Los primeros meses después del divorcio fueron los más difíciles con Mateo. Mi hijo, que acababa de cumplir 10 años en febrero de 2025, procesaba la destrucción de su familia con silencios prolongados y estallidos emocionales impredecibles. Algunos días llegaba del colegio callado como tumba, encerrándose en su habitación hasta la hora de cenar. Otros días lloraba sin razón aparente mientras hacíamos tareas juntos. La psicóloga infantil que contraté, doctora Cristina Pardo, explicó que Mateo experimentaba duelo por la familia que conocía. Aunque vivía conmigo y estaba físicamente seguro, emocionalmente navegaba territorio devastado. Los niños procesan divorcio de padres como muerte simbólica de su mundo conocido, explicó la doctora Pardo durante nuestra sesión conjunta en marzo. Mateo necesita expresar su dolor sin sentir que traiciona a alguno de ustedes. Establecimos rutina de terapia semanal para Mateo los miércoles por la tarde. Yo asistía mensualmente a sesiones donde la doctora Pardo me orientaba sobre cómo manejar preguntas difíciles sin demonizar a Beatriz ni mentir sobre la realidad. Una noche de abril, mientras cenábamos pasta con salsa, que Mateo apenas tocaba, llegó la pregunta que había estado temiendo. «Papá, ¿mamá te engañó con otro hombre?». Casi me atraganto con el agua que estaba bebiendo. Dejé el vaso sobre la mesa con mano temblorosa. «¿Quién te dijo eso?». Mateo movía los espaguetis en su plato sin mirarme. «Escuché a la abuela hablar por teléfono con tía Claudia. Dijo que mamá había estado con un arquitecto y por eso te divorciaste». Maldita fuera mi ex-suegra y su incapacidad para mantener conversaciones privadas lejos de oídos infantiles. Respiré profundo, recordando las recomendaciones de la doctora Pardo. Honestidad apropiada para la edad, sin detalles sórdidos. «Sí, Mateo. Tu mamá tuvo una relación con otra persona mientras estábamos casados. Eso rompió la confianza entre nosotros y decidimos separarnos». Los ojos de mi hijo se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando furiosamente.
¿Por eso te veías tan triste esos meses antes? Yo pensaba que estabas enojado conmigo. Mi corazón se partió al comprender que Mateo había cargado culpa innecesaria durante todo ese tiempo. Nunca, jamás fue por ti, campeón, dije rodeando la mesa para abrazarlo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, lo único bueno que salió de mi matrimonio con tu mamá. Mateo se aferró a mí sollozando contra mi pecho. Lloró durante 10 minutos mientras yo simplemente lo sostenía, dejando que liberara meses de confusión y dolor acumulados. ¿Todavía amas a mamá?, preguntó con voz ahogada cuando finalmente se calmó. La pregunta era trampa emocional. Responder sí sería mentira. Responder no podría hacerle pensar que el amor desaparece fácilmente. Amé a tu mamá durante muchos años, pero las acciones que tomó destruyeron ese amor. Ahora siento dolor, decepción, pero también alivio de conocer la verdad y poder seguir adelante. Mateo se separó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Vas a buscar otra mamá para mí? La inocencia de la pregunta me hizo sonreír a pesar de todo. No buscaré reemplazar a tu mamá, pero algún día, cuando esté listo, quizás conozca a alguien especial. Y si eso pasa, será alguien que te trate con respeto y cariño. Pero eso es futuro lejano, campeón. Ahora estamos tú y yo construyendo nuestra nueva normalidad. Las visitas de Mateo con Beatriz seguían siendo fuente constante de tensión. Cada viernes que tocaba entregarlo en el punto de encuentro supervisado, veía el conflicto en su rostro. Quería estar con su madre porque la amaba, pero también estaba enojado con ella por destruir la familia. Mayo trajo incidente que casi termina las visitas completamente. Beatriz llevó a Mateo a almorzar y, sin consultarme, invitó a Rubén Ortega. Aparentemente ambos habían retomado su relación después de sus respectivos divorcios. Mateo regresó visiblemente alterado esa tarde. Mamá quiere que conozca a Rubén. Me informó con voz temblorosa apenas entramos a casa. Dice que él va a ser importante en su vida y debo acostumbrarme. La furia que sentí fue volcánica. Llamé inmediatamente a Félix Domínguez, quien presentó queja formal ante el tribunal. La supervisora de visitas, Sandra Ortiz, había documentado el incidente. El juez Llorens citó a Beatriz a audiencia de emergencia, donde le advirtió severamente: «Señora Serrano, sus visitas están condicionadas al bienestar emocional del menor. Introducir al cómplice de su adulterio en la vida de su hijo sin preparación terapéutica adecuada es negligencia parental grave. Una infracción más y perderá privilegios de visita por 6 meses». Beatriz salió de esa audiencia llorando, finalmente comprendiendo que sus decisiones tenían consecuencias reales e irreversibles. Rubén desapareció de las visitas con Mateo después de aquello. Junio marcó 6 meses desde la sentencia definitiva. Mateo mostraba progreso en terapia según la doctora Pardo. Sus calificaciones escolares habían mejorado después de caer dramáticamente durante el divorcio. Participaba nuevamente en fútbol los sábados, actividad que había abandonado por depresión, pero las cicatrices permanecían. Mateo desarrolló ansiedad de separación conmigo. Llamaba 3 veces durante mi jornada laboral para confirmar que volvería a casa. Tenía pesadillas ocasionales donde gritaba «no te vayas» en sueños. La doctora Pardo explicó que temía perderme como había perdido la versión de su madre que conocía. Una tarde de julio, mientras jugábamos videojuegos juntos en el sofá, Mateo pausó el juego repentinamente. «Papá, gracias por quedarte conmigo», dijo sin mirarme, concentrado en el control entre sus manos. «Siempre me quedaré contigo, campeón. Eres mi prioridad absoluta. Sé que mamá te lastimó mucho, pero no me dejaste aunque podrías haber sido más fácil irte también». Sus palabras me destrozaron y me llenaron de orgullo simultáneamente. Con solo 10 años, Mateo comprendía sacrificios y compromiso mejor que muchos adultos. Irme nunca fue opción. Tú eres la razón por la que sigo adelante cada día. Mateo se acurrucó contra mi costado continuando el videojuego. En ese momento, supe que aunque Beatriz había destruido nuestro matrimonio, no había logrado destruir lo más importante, el vínculo inquebrantable entre mi hijo y yo. Eso era victoria que ningún documento legal podía otorgar.
18 meses después de aquella cena en Casa Montaña, mi vida era irreconocible comparada con el hombre que había sido. Febrero de 2025 trajo cambios que nunca imaginé necesarios ni deseados, pero que finalmente construyeron una estabilidad diferente a la que conocía. Vendí la casa familiar en agosto de 2024, apenas finalizó el divorcio. No podía seguir viviendo entre paredes que guardaban recuerdos envenenados. Cada rincón me recordaba alguna mentira de Beatriz, algún momento donde fingió normalidad mientras planeaba encuentros con Rubén. El dormitorio principal era especialmente insoportable. Mateo y yo nos mudamos a apartamento moderno de 3 habitaciones en barrio Ruzafa, zona joven y vibrante del centro de Valencia. Tercer piso con balcón amplio, cocina abierta, mucha luz natural. Mateo eligió el color de su habitación, azul eléctrico con detalles en blanco. Instalamos estanterías para sus trofeos de fútbol y escritorio grande para sus estudios. «Es como comenzar aventura nueva, ¿verdad, papá?», comentó Mateo el día de la mudanza mientras organizaba sus videojuegos en el mueble del salón. «Exactamente así, campeón. Nuestra propia aventura». El trabajo se convirtió en refugio y simultáneamente en trampolín profesional. En noviembre de 2024 me ofrecieron ascenso a gerente regional de obras públicas, supervisando proyectos en toda la comunidad valenciana. Significaba aumento salarial de 40% y mayor responsabilidad. Acepté inmediatamente. Necesitaba enfocar energía en algo constructivo que probara mi valor, más allá de ser el marido traicionado. El nuevo cargo implicaba viajes ocasionales, pero estructuré horarios para estar siempre disponible para Mateo. Nada de reuniones después de las 6 de la tarde. Nada de viajes que me alejaran más de 2 días. Mi hijo había perdido madre emocionalmente presente. No perdería también a su padre por ambición profesional desmedida. La comunicación con Beatriz se redujo a intercambios fríos y necesarios a través de aplicación para padres divorciados llamada Family App. Coordinábamos visitas, gastos médicos de Mateo y temas escolares exclusivamente por escrito. Sin llamadas, sin mensajes personales, sin encuentros cara a cara excepto cuando era absolutamente inevitable. Beatriz cumplió religiosamente con los pagos mensuales de restitución. 3.000 euros cada mes durante 18 meses, último pago, llegó en marzo de 2025. Cada transferencia era recordatorio silencioso de su traición cuantificada en euros y céntimos. Supe por conocidos comunes que Beatriz seguía con Rubén Ortega. Vivían juntos en apartamento modesto, lejos del centro. Rubén nunca recuperó su posición en la firma de arquitectos y trabajaba freelance en proyectos pequeños. Beatriz había descendido en su estudio de diseño después del escándalo, perdiendo clientes importantes que no querían asociarse con su reputación manchada. Su historia de amor secreta había costado carreras profesionales, matrimonios, estabilidad económica y respeto social de ambos. El precio del adulterio resultó más alto de lo que cualquiera anticipó. Mateo, ahora con 11 años recién cumplidos, mantenía relación cordial pero distante con su madre. Las visitas quincenales continuaban, pero mi hijo regresaba cada vez con menos equipaje emocional. Había aprendido a compartimentar, quería a su madre, pero no aprobaba sus decisiones. La doctora Pardo consideraba esto progreso saludable. Mateo está desarrollando pensamiento moral independiente, explicó en nuestra última sesión. Puede amar a su madre sin excusar sus acciones. Esa madurez emocional le servirá toda la vida. Una noche de febrero, exactamente 1 año y 4 meses después de aquella cena catastrófica, Mateo y yo preparábamos pizza casera en nuestra cocina nueva. Música sonaba en el altavoz mientras él esparcía queso rallado con concentración exagerada. Mi móvil sonó sobre la encimera. Número desconocido. Instintivamente casi rechazo la llamada, pero algo me detuvo. Contesté con precaución. «¿Señor Álvaro Medina?», preguntó voz femenina desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Llamo del Banco Santander sobre su solicitud de hipoteca para…». Colgué antes de que terminara. Error de marcación o spam telefónico.
pero Mateo me observaba con expresión extraña. «Papá, ¿te acuerdas del teléfono que contesté hace mucho tiempo?» Por supuesto que me acordaba. Ese maldito telefonazo que Mateo atendió mientras yo me duchaba había sido el detonante de todo. La voz masculina preguntando, «Mi amor, ¿puedes hablar?» y colgando al escuchar respuesta infantil. El momento exacto donde mi vida perfecta comenzó a desmoronarse revelando podredumbre escondida debajo. Me acuerdo perfectamente, campeón. Mateo colocó la última porción de queso sobre la pizza antes de hablar. A veces pienso que fue mi culpa. Si no hubiera contestado tu teléfono, quizás mamá y tú... Me arrodillé frente a él tomando sus hombros con firmeza. Escúchame bien. Nada de esto fue tu culpa. Absolutamente nada. Tú eras niño inocente que contestó teléfono pensando que era la abuela. Las decisiones que tu madre tomó, las mentiras que construyó, la traición que cometió, todo eso existía antes de ese telefonazo. Tú solo revelaste verdad que yo merecía conocer. Los ojos de Mateo brillaban con lágrimas contenidas. ¿Pero estás feliz ahora, papá? ¿O todavía te duele? La pregunta era demasiado profunda para respuesta simple. ¿Era feliz? Tenía carrera exitosa, apartamento cómodo, relación sólida con mi hijo. Había ganado el divorcio en todos los aspectos legales. Beatriz había perdido familia, reputación, dinero. Yo había obtenido justicia completa, pero las cicatrices permanecían. Revisaba obsesivamente movimientos bancarios buscando irregularidades. Analizaba cada conversación buscando mentiras. La confianza que alguna vez di libremente ahora era commodity racionada cuidadosamente. Estoy reconstruyendo, Mateo. Algunos días son buenos, otros días recuerdo todo y me duele. Pero cada día es un poco más fácil que el anterior. Y tenerte a mi lado hace que todo valga la pena. Metimos la pizza al horno y nos sentamos en el sofá esperando que cocinara. Mateo se acurrucó contra mí, como hacía cuando era más pequeño. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón, más que a nada en este mundo. Mientras el aroma de pizza llenaba nuestro apartamento nuevo, reflexioné sobre el viaje desde aquel septiembre fatídico. Había pasado de ser ingeniero confiado con familia aparentemente perfecta, a hombre divorciado reconstruyendo vida desde cenizas de traición. Gané la batalla legal, recuperé mi dinero, obtuve custodia de mi hijo. Beatriz pagó consecuencias de sus acciones, pero también perdí algo irreemplazable, la capacidad de confiar ciegamente, de creer en promesas sin verificar, de entregarme emocionalmente sin reservas protectoras. Esa inocencia murió la noche que descubrí el teléfono secreto entre la ropa interior de mi esposa. Nunca volvería. Y aunque había salido victorioso en términos prácticos, cada victoria tenía precio emocional que pagaría durante años, quizás toda la vida. Pero mientras observaba a Mateo reír viendo video gracioso en su móvil, supe que ese precio había valido la pena. Proteger a mi hijo de vivir dentro de mentira era más importante que preservar ilusión de familia perfecta. Hoy, cuando suena mi teléfono, siempre verifico quién llama antes de contestar. Pequeño gesto que resume perfectamente cómo aquella llamada accidental cambió todo. Para siempre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.